Vemos ahora el delito de rapto, que está contemplado en el artículo 130. El rapto es un delito que de manera directa tutela la integridad sexual, fundamentalmente sus dos primeras acepciones, ¿no? En algún caso vamos a ver que se tutela la integridad entendida como libertad sexual, y en otros, fundamentalmente en el rapto impropio, o en la agravante, entra también el sano desarrollo de la sexualidad, eh, que castiga, perdón, que tutela también indirectamente la libertad de la persona, la libertad ambulatoria, la libertad personal, la libertad de movimientos y la libertad de desplazamiento, de manera indirecta. Hay una figura, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad ambulatoria, una figura que de algún modo ocupa un común denominador de muchas otras, que es un delito contra la libertad, que es el delito de privación ilegítima de la libertad. ¿Bien? Luego vamos a ver que esa privación ilegítima de la libertad puede convertirse en un delito contra la propiedad cuando se pide un rescate por la liberación, que es el secuestro extorsivo, o en este caso, del 130, cuando la privación de la libertad se hace con el fin de menoscabar la integridad de la víctima, de cometer ataques sexuales con esa persona, contra esa persona privada de la libertad. Entonces, automáticamente, por principio de especialidad o de especificidad, la tipicidad de esta figura del 130 desplaza a la del 141, porque lo absorbe, ¿no? El contenido punitivo, y conceptualmente la figura está abarcada por la del 130. Ahora, o sea, regula una situación más específica, es una privación ilegítima de libertad coactiva, en términos 142 y 142 bis, pero en este caso lo coactivo es un menoscabo de integridad sexual. Entonces, como está más específicamente descrito en este 130, lo abarca. Y desplaza, concurso aparente. La figura tiene dos formas, lo que se conoce como rapto propio y el rapto impropio. El rapto propio tiene por conducta típica castiga al que sustrae o retiene a una persona con el fin de menoscabar su integridad sexual. ¿Bien? Acción típica: sustraer o retener. Sustrae el que quita a una persona del lugar que signifique su esfera de custodia, su esfera de dominio, su esfera de seguridad, para colocarlo en la propia esfera de seguridad, la propia esfera de dominio del sujeto activo. En cambio, retiene aquel que, cuando el sujeto pasivo voluntariamente y por sus propios medios se coloca dentro de la esfera de dominio del sujeto activo, y el sujeto activo lo que hace es impedir que la víctima se evada de ese lugar, ¿no? Entonces, ejemplos de sustraer: si alguien va por la calle y viene alguien, lo agarra por la fuerza y lo mete dentro de un auto y lo encierra en un lugar. En cambio, de retener es si alguien va, por ejemplo, a un consultorio médico, entra por sus propios medios, y una vez que está dentro del consultorio médico, el sujeto activo, el médico, por ejemplo, cierra la puerta y ya no lo deja salir. Siempre esto, para que hablemos de rapto, tiene que ser hecho con la finalidad de parte del sujeto activo de menoscabar la integridad sexual. ¿Qué quiere decir? De cometer cualquiera de las conductas contra integridad sexual previstas en el título que estamos analizando, en el título tercero. El rapto impropio el propio, cualquier persona puede ser sujeto activo, cualquier persona puede ser sujeto pasivo, no hay ninguna aclaración respecto a eso. Ahora, en el rapto impropio, esto cambia. ¿Por qué? En el rapto impropio entra un poco el concepto que vimos del estupro, porque el segundo párrafo del 130 lo que prevé es cuando la sustracción o la retención se da sobre la persona de un menor de 16 años con su consentimiento. Entonces acá aparece justamente el consentimiento del menor como un rasgo impropio de un rapto. Normalmente, si hablamos de que a alguien lo privan de su libertad, es sin su consentimiento. Y si alguien consciente está en una determinada situación, o en un determinado lugar, así sea encerrado, deja de ser privación de la libertad. ¿Bien?
Si yo me subo voluntariamente a un avión y en ese avión estoy encerrado y no me puedo bajar en el medio del viaje, no hay privación de la libertad porque yo consentí y dispuse de mi bien jurídico libertad ambulatoria en ese sentido. Y sé que hay momentos donde no me puedo levantar del asiento y tampoco me puedo alegar que me afecta mi capacidad de movimiento. Entonces, en este caso puntual es impropio, porque por más que el menor haya consentido ser sustraído de la esfera de dominio, la esfera de custodia de sus representantes legales, de sus padres, por ejemplo, no, igualmente es típica porque hay un aprovechamiento del sujeto activo de la inexperiencia sexual y de la inmadurez de la víctima propio de que tiene menos de 16. Entonces, de algún modo entra todo lo que vimos respecto de el estupro, el concepto de seducción, el concepto de inmadurez sexual como inexperiencia en materia sexual, lo que hemos charlado respecto al estupro. Luego, el rapto se agrava, y tendríamos que decir que es un agravante de rapto propio, cuando la víctima tuviera menos de 13 años. Si la víctima tiene menos de 13 años, sigue el título sigue la coherencia que tuvo hasta entonces respecto de que si tiene menos de 13 años no importa si consintió o no consintió. O en todo caso sus actos se entienden como no consentidos a los efectos de analizar una eventual resistencia, ¿no? Por más que haya consentido, lo tomamos como si hubiese sido sin consentimiento, en este caso no por la falta de experiencia, sino por la falta de desarrollo y de madurez para comprender el carácter sexual de los actos que realiza, ¿no? Suena raro esto del rapto impropio, porque ¿cómo puede ser que sea típico si alguien se quiere ir voluntariamente a algún lugar? Tenemos que encontrar los ejemplos de esas situaciones en las cuales nos enteramos que un menor desaparece de la casa, ¿sí? Por ejemplo, que una chica desapareció de la casa y todo el mundo la está buscando desesperadamente y por ahí aparece como una buena noticia para todos cuando la chica apareció y estaba, la nena, ¿no? Apareció, podríamos hablar de un hombre, pero normalmente son más comunes los casos en que son víctimas las mujeres. Y la buena noticia es que apareció y estaba con un novio, se había ido de la casa y estaba con un novio. En la casa de ese novio o en otra ciudad, por ejemplo. Entonces, eso es un claro ejemplo de rapto impropio, por más que haya ido por motu propio, por más que a lo mejor no quiera volver, porque está enamorada, porque está embelesada, porque tiene problemas con los padres, por la razón que sea, por más que no quiera volver, eh, este, la acción típica se configura, ¿no? Porque se la ha sustraído del ámbito de fe y de custodia de las personas encargadas o responsables por la seguridad y por el desarrollo de ese menor, que son sus representantes legales, padres, tutores, curadores, lo que tuvieran padres o tutores, ¿no? Que lo tuvieran a cargo. Eso explica un poquito el funcionamiento del rapto impropio. Y respecto del rapto también hay que hablar de la cuestión del concurso de figuras. El rapto no absorbe el delito contra la integridad sexual que se hubiese cometido, ¿no? Entonces, en muchos casos van a concurrir el rapto con, no sé, por ejemplo, el abuso sexual con acceso carnal. Van a concurrir con las reglas del concurso, ¿no? Real o material, pero normalmente vamos a estar hablando de un concurso real o material entre el rapto y el abuso sexual, la corrupción de menores, la promoción de la prostitución, cual sea la figura que hayamos visto. Hay una situación, por ejemplo, en abusos sexuales, donde para vencer la resistencia de la víctima, el sujeto activo de algún modo la tuvo que haber inmovilizado. De algún modo el sujeto activo tuvo que haber logrado que no se desplace o tenerla retenida a la víctima, si no es materialmente imposible configurar el abuso con acceso carnal, por ejemplo. Entonces, pero en tal caso, esa privación de la libertad conceptual y punitivamente está prevista dentro de la propia punibilidad del artículo 119. Y no hay concurso, ¿bien? O sea, está conceptual y punitivamente abarcada esa retención en la figura. Es parte de una misma conducta, por eso no advierto que pueda haber concurso ideal. Es parte de la misma conducta. Para poder abusar sexualmente de alguien, seguramente va a tener que de algún modo privarla de su libertad, lo que dure el abuso. Entonces acá cuando hablemos de rapto vamos a ver que hay dos conductas que se tienen que distinguir claramente. Por un lado, raptar a alguien, o sea, sustraerlo para luego menoscabar su integridad sexual. Y una vez retenido, sustraído,
privado de la libertad, se dan o no se dan, pueden que no se dé. Si está sustraído con esa finalidad y después no ocurre ningún abuso sexual, ningún ataque sexual de ninguna índole, no deja de ser típico la figura de rapto, porque el aspecto subjetivo distinto del dolo, que es para menoscabar la integridad sexual, se verifica aunque luego no lo haya conseguido. ¿Bien? Así que bueno, eso con respecto a rapto.